Que tengan todos ustedes un buen día. Les saludamos de la Unidad Educativa Don Bosco. En la asignatura de Emprendimiento y Gestión, el tema del día de hoy es tabulación de datos. El valor de la semana, el respeto, con la frase, una de las formas más sinceras de respeto es escuchar lo que otros tienen que decir. Brian H. McGill. La emoción de la semana, la felicidad. Ser feliz no significa que todo sea perfecto, significa que has decidido ver más allá de las imperfecciones. La frase motivacional dice, cree en ti mismo y en lo que eres. Sé consciente de que hay algo en tu interior que es más grande que cualquier obstáculo. Les recordamos que el texto sobre el cual está basado la clase está disponible en el link de Recursos 2, textos, en donde van a encontrar tanto el libro azul, el libro integrado de emprendimiento para segundo bachillerato, como el libro rojito que también lo vamos a utilizar en este parcial, ¿no? Específicamente en las páginas 42-43 para el desarrollo de la teoría y en las páginas 50, 44 y 45 para el desarrollo de las actividades. El tema de hoy, tabulación de datos. ¿Qué significa tabular? Tabular no significa más que el conteo de las respuestas que obtuvimos de los métodos de recolección de información que aplicamos. Sean estos las encuestas, las entrevistas, las listas de cotejo, los métodos de observación. Entonces, toda la información que nosotros recibimos a través de estos instrumentos la tenemos que contar. A eso se le denomina tabular datos. ¿Se debe conocer previamente el entorno para poder formular las preguntas correctas? Sí. Debemos saber qué queremos o debemos determinar qué queremos saber de aquello que queremos investigar, ¿no? ¿Cuál es, una vez delimitado nuestro espacio de investigación, una vez sabiendo qué es lo que queremos averiguar de esa población objetiva que vamos a entrevistar para poder obtener los datos que necesitamos, debo saber o conocer cuál es el medio o qué es lo que necesito saber en cada caso, ¿no? Yo puedo realizar o elaborar mis cuestionarios de recolección de información a través de preguntas cerradas, que se llaman cerradas aquellas cuya respuesta es concreta, es decir, un sí o un no, ¿ya? Y las preguntas abiertas en donde son bastante subjetivas, es decir, interviene la opinión personal del sujeto que va a ser entrevistado. La tabulación de datos se refiere a la codificación y transcripción de los datos obtenidos en la investigación de mercado. Para la explicación de este tema, se analizará la investigación de mercados realizada sobre una muestra de 150 emprendimientos de las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, Santo Domingo de los Áchilas y Tena, referente al comercio de productos básicos más conocidos como tiendas. El objetivo de la investigación es conocer la situación del sector para adoptar decisiones que permitan mejorar sus negocios. Para lograr ese objetivo, eh, las preguntas que se van a detallar en el cuadro anterior fueron las que se realizaron y se obtuvieron de ellas los siguientes resultados. Por ejemplo, en la pregunta 1 dice, al tratarse de una pregunta con diferentes respuestas concretas, se cuentan uno por uno los resultados. Para ello se utilizan las herramientas tecnológicas que faciliten el proceso. Por ejemplo, cada respuesta se tabula de la siguiente manera. Primera pregunta, ¿cuál cree usted que es el principal problema de su empresa? Los pagos a los proveedores, los cobros de clientes, manejo de inventarios, ventas bajas, falta de publicidad, desconocimiento de impuestos u otros. Yo le estoy preguntando a los dueños de las tiendas por cuál cree que es el problema que tiene en su negocio, ¿verdad? Y le doy varias opciones, ¿ya? Entonces, este tipo de preguntas, ¿cómo voy a contar los resultados o las respuestas que me dé cada uno? Entonces, aquí tenemos la pregunta 1, voy a ir contando
De todas las 150 que yo entrevisté, ¿cuántos me contestaron en la pregunta 1, que es el pago a proveedores? Y por cada uno yo voy marcando una respuesta, uno más o menos. Digamos que de los 150 personas que yo entrevisté, 60 me dijeron que el pago a proveedores era su principal problema. Entonces ahí yo voy a ir contando uno por uno y voy a poner 60. Cobros de los clientes. Asimismo, voy a contar cuántos de los 150 que entrevisté, cuántos me dijeron que el problema era el cobro de los clientes. Y así con cada uno de los ítems en cada una de las preguntas. Del correcto orden con que hemos transcrito los datos de una encuesta depende que su codificación nos entregue la información significativa para el emprendimiento. Nuestra siguiente pregunta fue, ¿su emprendimiento no lleva la contabilidad como base para los impuestos? ¿Sí o no? Eso es un ejemplo de pregunta cerrada. Solo le estoy dando dos opciones, ¿ya? En donde él no tiene más alternativa de contestar lo que le pide. La pregunta 3 dice, ¿para pagar los gastos personales utiliza el dinero del emprendimiento? ¿Sí o no? También es una pregunta cerrada. Y la cuarta pregunta dice, ¿por qué cree que los clientes compran en su tienda? Ponga una sola característica, ¿ya? Podemos ver en el ejemplo el conteo de la pregunta 2. A las 150 personas yo voy a ver o voy a ir contando cuántas me contestaron que sí, cuántas me contestaron que no, ¿verdad? En la pregunta 2 y también en la pregunta 3. Pregunta 4. Al tratarse una pregunta abierta, es decir, subjetiva, en donde yo le pregunto, bueno, ¿y usted por qué cree que su negocio está mal? No le doy opciones, sino simplemente es la opinión de él. Dice, es necesario transcribir las distintas respuestas que le han dado a las personas que entrevisté, ¿no? En el caso de esta pregunta se obtuvieron 150 respuestas diferentes. Entonces se va a poner en una tabla, ¿verdad? Parte de la tabulación. O sea, voy a tratar de resumirlas o las que tengan más relación. Ya, entonces, por ejemplo, dice, ¿qué cree usted? ¿Por qué cree que usted vende su tienda? Unos dicen que por el buen trato, por la buena atención, porque tiene buena mercadería, porque tiene buen precio, porque tiene buena atención, porque se fía al cliente, porque ya tiene muchos años trabajando. Bueno, entonces si ustedes ven buena atención, buena atención, buena atención, 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 entonces ahí yo ya puedo ir este, sacando que la mayoría opina o cuántos opinan que es por la atención, cuántos opinan que son por los precios, etcétera, etcétera, ¿no? La cosa es tener todos los datos identificados. La tabulación debe transcribir exactamente las respuestas de las personas encuestadas. En el caso de las preguntas abiertas, el proceso de tabulación es mucho más complejo, ya que quien investigue se puede encontrar con tantas respuestas como encuestados tengan, por lo que el proceso estadístico se complica. En consecuencia, se debe procurar evitar respuestas abiertas a menos de que sea extremadamente necesario, ¿no? Por tal razón es recomendable que los emprendedores hagan algunos ensayos y pruebas con algunos formatos de encuestas y preguntas para saber cómo funcionan. Una ventaja que tienen las preguntas cerradas es que puedes imprimir en una sola hoja de encuesta y anotar las respuestas en una hoja donde pueden caber las respuestas de muchos encuestados. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que tabular significa contar la cantidad de respuestas que hemos recibido, ¿ya? Y va a hacerse por ítem y va a hacerse por pregunta. Glosario, ¿qué significa transcribir? Identificamos como transcribir, copiar una información literalmente, es decir, tal cual como la recibimos. Listo. Nuestro siguiente punto son elaborar o realizar nuestras actividades autónomas. Recuerde, la guía tutorial muestra las actividades a ser desarrolladas en un parcial, es decir, en 10 semanas. Empezamos la semana 1 del segundo parcial o en otras palabras, la semana 11. Las actividades autónomas deben ser desarrolladas por el estudiante. No es obligatorio imprimir las guías,
pero puede hacerlo si lo desea para el virtual. El presencial sí es obligatorio imprimir las guías dentro de su texto, dentro de su cuaderno de actividades, ¿no? No es obligatorio descargar e imprimir los libros de texto, eso ya se les había dicho. Las actividades deben ser desarrolladas en carpeta de manera manuscrita. Pero aquellos que tengan la disponibilidad pueden imprimir los talleres y desarrollarlos en forma manuscrita. Eso sí, deben estar las hojas foliadas, es decir, con nombres, centro tutorial y la fecha que le corresponde, ¿no? Y el número de página que están trabajando. Deben enviar las tareas en la fecha a través de los medios que el docente indique según la guía de trabajo. Todas las indicaciones están en la guía. Recuerden que este es un documento adjunto a la guía, no es específicamente la guía. Tiene los contenidos que corresponden, pero no es totalmente la guía. Así que revisen la guía, las actividades semanales y las actividades ABP que corresponden también a una calificación como talleres y aparte de las calificaciones de los trabajos semanales, ¿no? Entonces, un gusto, señores. Continuamos. En esta página están los links de descargas del libro de emprendimiento y gestión. En las guías también está el link para que ustedes puedan descargar. Todavía estamos trabajando con el libro azul. Nosotros trabajamos el libro azul hasta que terminemos la unidad 2 y empezamos con el libro rojo para la unidad 3 en este parcial, ¿no? Entonces ahí les dice, les explica, los libros azules tienen la unidad 1 y 2, todavía estamos trabajando en el libro azul, todavía no comparto el libro rojo en el link porque después se van a confundir. Cuando iniciemos nuestras tutorías en la unidad 3, entonces voy a descargarles ahí mismo en el Drive, donde ya están las guías, el libro rojo para que ustedes puedan acceder a ello, ¿no? Listo, como actividad en la semana tenemos realizar las actividades de las páginas 44 y 45, las que ustedes pueden visualizar ahí para que tengan una idea. No se olviden que pueden descargarlas directamente del libro, imprimir esas páginas y poderlas trabajar, ¿no? Entonces, tienen que revisar cuáles han sido los ejemplos porque hasta donde sé, estas páginas trabajan mucho con los ejemplos anteriores de las actividades que han realizado. De aquí en adelante, las actividades van a tener seguimiento. ¿Qué quiere decir? Que no van a poder hacer la actividad de la semana 12 si no han hecho la 11. Y no van a poder hacer de la semana 11 si no han hecho la 10. Entonces, obligatoriamente tienen que hacer las actividades semana a semana. A diferencia del parcial anterior, a partir de la semana que viene voy a pasarles un link para que empiecen a pasar sus actividades semana a semana, ¿ya? Y no tengan problemas de pasarlas después al final en un solo archivo, sino irlas pasando semana a semana para que tengan sus calificaciones a la fecha, ¿no? Entonces, eso. Entonces, la página 44 y 45 son desarrolladas. Creo que para tenerlas desarrolladas tienen que tener realizada la actividad de la semana anterior. Recomendaciones. Se comunica a los estudiantes que para facilitar los procesos de aprendizaje se ha puesto a disposición en el link Drive de guías tanto los libros a ser utilizados como el archivo donde se encuentran las actividades correspondientes a la semana de trabajo. De acuerdo a la modalidad, los trabajos donde se indique grupales deben ser realizados de manera individual. Y en la parte de abajo está el link de Drive que corresponde para que ustedes puedan descargar la guía, ¿verdad? Y el libro de hacer el caso. Repito, el libro rojo todavía no está subido porque todavía no trabajamos con esas unidades y después se van a confundir, ¿ya? Entonces ahorita solamente está subido el libro azul. En caso de no encontrarlo, recuerden que también en la guía está el link de recursos 2 en donde pueden encontrar todos los libros de todas las asignaturas en todos los cursos, ¿ya? Ok. Recuerde, las actividades deben ser archivadas en su portafolio y enviadas por medios digitales o físicos hasta el día que los docentes soliciten su revisión.
Eso de acuerdo a la fecha que tenga en la guía. No se deje acumular tareas. Toda la información de este documento se encuentra en los archivos adjuntos, tanto al WhatsApp como en el Drive. Para consultas presenciales, su tutor lo atenderá en el siguiente horario. Asignatura Emprendimiento y Gestión, docente CPA Silvia Llanes, los días jueves de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Si es presencial su consulta, puede o solicita algún momento de revisión para los CAT de aquí de Guayaquil o aquellos que estén fuera y tengan la disponibilidad y deseen hablar conmigo personalmente. La ubicación de la oficina matriz es Francisco Segura 1209 entre México y La Habana, ¿ya? Dentro del mismo horario. Yo atiendo estudiantes los días jueves en ese horario, tanto virtual, presencial y para atenciones, si ustedes desean, pueden programar una videoconferencia para esa fecha. Ya pueden reunirse un grupo y pueden trabajar en esa hora, ¿no? Recuerden que los días jueves hay tutorías a partir de las 3 de la tarde. Entonces, hasta las 2 de la tarde o en la mañana se puede cuadrar. Eso sí, siempre cuadrando antes, ¿no? Recuerden que todas sus consultas deben ser por mensajes, no audios, mensajes, para tener evidencia tanto de lo que ustedes consultan como lo que yo les devuelvo, ¿ya? Eso sí, mucha paciencia, yo no contesto llamadas, solo mensajes específicamente por la evidencia o correos, ¿no? Yo utilizo también bastante el correo para la recepción de observaciones y mensajes y comunicaciones oficiales. Entonces, listo, señores, esa es nuestra actividad para esta semana. Les agradezco mucho su atención. Que tengan un excelente día y una bonita semana.